Otro tema muy importante que también hemos señalado es precisamente la inversión en infraestructura, y en infraestructura que beneficie principalmente a los que menos tienen. Carreteras, el tema de telecomunicaciones, el tema de infraestructura de salud. Y bueno, qué mejor que en estos momentos haya la voluntad del gobierno federal de echar a volar este plan de inversiones que tiene dos virtudes. La primera es que es una medida contracíclica que viene a paliar el efecto que pudiera tener sobre la actividad económica, la desaceleración de nuestros vecinos del norte, que son, querámoslo o no, pues con quienes comerciamos más del 80% de todos nuestros bienes y servicios internacionales. Pero además viene a poner las bases para aumentar la competitividad. Pero tenemos como sociedad que estar conscientes de que no podemos tampoco caer en un populismo. No podemos dejar que la asignación de recursos se haga sin la fijación adecuada de las prioridades y sin los mecanismos que nos permitan como sociedad asegurarnos que esos dineros no van a parar a cuentas en Suiza de funcionarios corruptos o, siendo menos severo, dilapidados en proyectos mal diseñados que no dejan ningún beneficio a la sociedad. El otro aspecto que estamos también incluyendo en nuestro plan de trabajo es el aspecto de gobernabilidad democrática. Y este objetivo a mí me gusta muchísimo porque el simple hecho de poner juntas las dos palabras gobernabilidad democrática nos dice todo. Escogimos como sistema de gobierno para este país la democracia. Y en la democracia hay pluralidad. Y la ventaja de la pluralidad es que si se lleva de una forma civilizada y se permite la confrontación de las ideas, de los proyectos, de las tesis, y existe la voluntad para poder encontrar en ese debate positivo y constructivo las mejores alternativas, los países avanzan. Y para eso tenemos necesariamente que podernos expresar. No es posible pensar en la democracia, que es pluralidad y que tiene sus virtudes, si se pueden confrontar las ideas sin tener la capacidad de ejercer el derecho a ser informados y a poder informar. ¿Cómo vamos a contrastar puntos de vista si no los podemos decir? ¿Cómo vamos a poder apoyar proyectos de trabajo del candidato sutano o perengano si se nos quiere poner un tafetán en la boca y no nos quieren dejar decir los méritos que pueda tener el señor o la cola que puede tener que le pisen? Entonces de ahí surge también esta decisión del amparo en contra de ese intento que va a atacar los derechos fundamentales del individuo que están consagrados en la Constitución. No podemos nosotros pensar que haya una ley que viole el artículo número 1 de nuestra Constitución, en donde se establece que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. No es posible que quienes militan en un partido político sí puedan expresar
su opinión y sus puntos de vista, y quienes no estamos militando en un partido político seamos discriminados y no lo podamos hacer. No es posible que, estando garantizada la libertad de asociación en nuestra Constitución, quienes están agrupándose bajo un partido político sí puedan expresar sus puntos de vista, y quienes estamos agrupándonos en otras organizaciones como es la Coparmex no podamos expresar lo que pensamos. No es posible que tengamos derechos intermitentes en donde tengamos la libertad de compartir la información que tenemos siempre y cuando no sea en época electoral, porque si es en época electoral, entonces pues a lo mejor podemos influir en el ánimo de los electores. Pues por el amor de Dios, de eso se trata, de influir en el ánimo de los electores para que podamos de una forma razonada e informada escoger a la mejor opción según el criterio de cada quien. Entonces, continuamos sin quitar el dedo del renglón, continuamos con los amparos y estamos muy optimistas de que van a ser atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de que en un principio estaban siendo todos rechazados por ser dizque claramente improcedentes. Y perdónenme que me extienda un poquito en este punto, pero nos estamos jugando la esencia de la democracia. Y claro que nos importa esa salvaguarda de nuestro derecho de libertad de expresión. Pero hay algo todavía más de fondo, y es que necesitamos dejar bien sentado que los ciudadanos tenemos el derecho de poder anteponer un amparo a una propuesta de modificación a la Constitución cuando vaya en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es el meollo. No es posible que por tratarse dizque de una reforma constitucional, el ciudadano no pueda ampararse, aun cuando dicha reforma lo que pretenda sea totalmente ir en contra de las libertades del propio ciudadano. Entonces tenemos que dejar este precedente bien sentado, precedente que desgraciadamente está establecido en sentido contrario desde la época más negra del presidencialismo con López Portillo en el tema de la expropiación bancaria, en donde aunque se dieron los fundamentos jurídicos de por qué no procedía la reforma constitucional, por el simple hecho de ser reforma constitucional, se dijo: ciudadano, no tienes el derecho de ampararte. Ahorita estamos en un proceso en donde nuestra precisamente gobernabilidad democrática además está siendo torpedeada. Tenemos a grupos de gente que conocemos perfectamente bien y que no están interesados en los contenidos de las reformas, de las modificaciones, de las modernizaciones, de las actualizaciones, de los marcos legales que rigen las actividades fundamentales de nuestro país. No les importan. Lo que realmente quieren es torpedear el progreso del país, bloquear la prosperidad y que cada vez se genere mayor tensión social. Buscan generar la anarquía con el objetivo clarísimo de que con esa desesperanza social, a la hora en que no hay progreso percibido, la puedan capitalizar con fines políticos. Y no es novedad, así son de perversos. Les importa poco lucrar políticamente
con la pobreza y con la marginación.